Me place mucho saludarles a todos en el nombre del Señor Jesús y continuar con nuestra serie. Hemos tenido transmisiones en directo a través de otras aplicaciones, pero también hay una lista de amigos y, por qué no decir hermanos, que siguen nuestra secuencia temática a través de la plataforma de YouTube. Entonces es una bendición poder continuar nuestra serie de doctrinas fundamentales en esta oportunidad y que sea nuestro Dios fortaleciendo nuestra fe a partir del conocimiento. Cristo viene pronto por una iglesia santa y en la serie que traemos, la santidad es el tema número 12 y vamos a mirar las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 12, verso 13 en adelante, a lo cual dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigue diciendo la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Vamos a orar porque también hoy tenemos la necesidad de mencionar qué pasa con los que rechazan la gracia de Dios, cuando es por medio de la gracia que alcanzamos el propósito de la santificación en nuestra vida. Señor Jesús, te pido que seas obrando por medio de tu palabra, que tu palabra sea trascendiendo en lo más íntimo de nuestro corazón. Hay un gran objetivo y es ser fortalecidos en la luz de tu verdad y que podamos tener puestos nuestros ojos en tú, amado Jesús, que eres la luz gloriosa que todo ser humano necesita. Bendice, Señor, a todo aquel que por estos medios puede ser edificados en tu santa voluntad. Amén y amén. Podemos ilustrar un ejemplo sencillo y es acerca de qué es algo santo y qué es algo profano, qué es algo noble o qué es algo puro. Y aquí tenemos una referencia bien importante en las Escrituras. Y lo primero que dice el versículo 12 de este capítulo es: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mucha gente se cae o se paraliza cuando se define que por el Evangelio es necesario vivir la doctrina de la santificación, a lo cual dice: haced sendas derechas para vuestros pies. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso el Señor dice: mirad a mí, sean todos salvos los confines de la tierra, porque Él es el que hace calzada derecha a nuestra necesidad de salvación. Y también dice: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y resalta lo más importante de vivir el Evangelio: seguid la paz con todos y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y una de las cosas que produce raíz de amargura es el no tener objetivos que celebrar como parte de nuestra felicidad, y también el no poder amar, el no poder sentirse amado y no poder perdonar. Generalmente esas cosas son las que mayormente afectan la vida emocional espiritual de alguien y no puede ser feliz. Por eso aquí vamos también a resaltar lo que dice la Escritura: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Así que a veces uno puede dejar de tener la seguridad de lo espiritual por estar pensando en lo ilusorio, en lo pasajero, en lo que no es tan trascendental o en lo que no es tan importante. Y no podemos perder de vista que debemos vivir en santidad, porque Cristo viene por una iglesia santa. Él reclama de nosotros una conducta irreprochable, una forma de vivir irreprensible, y cuando por nuestro propio mérito no somos capaces, porque es cierto, humanamente no es posible, necesitamos su gracia, su unción, su sabiduría, pero sobre todo el ser movidos por la fe y por la influencia de su Santo Espíritu para marcar la diferencia.
Y entonces necesitamos tener bien la definición de lo que es la santidad. Haciendo referencia entonces a lo que es santo según la revelación bíblica, tiene más de 5 aplicaciones y vamos a mirar algunas de ellas en este momento. Primero, es la santidad una cualidad fundamental de Dios y parte fundamental de los atributos de Dios. Él es absolutamente santo, pero a su pueblo nos llamó a vivir una santidad progresiva, un proceso que se perfecciona de día en día. Por eso también dice la palabra del Señor que el camino del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Así que la santidad del pueblo de Dios es progresiva, pero Dios en su plenitud es santo de forma absoluta. Pero también es una virtud indispensable de todo verdadero creyente o de todo verdadero cristiano. Vivir la santidad define su comportamiento para alcanzar la salvación y también el testimonio por lo cual Jesús mismo tuvo que decir: por los frutos le conoceréis. Tercer punto, es un atributo de ciertos lugares, días, fechas y acciones. En la Biblia uno puede ver que se consagraban en lugares. Había un lugar que era el atrio, un lugar que era el lugar santo, y más adelante el lugar santísimo, estaba el propiciatorio, y también se habla de las vasijas que eran de consagrar, que eran utensilios santos. Se hablan de las vestiduras santas de quienes vestían el efod en el tiempo del Antiguo Testamento, los sacerdotes y los levitas, los hijos de Aarón, y quienes cuidaban del oficio del culto, que en el Antiguo Testamento era más visto como un ritual y en el Nuevo Testamento es un culto racional, una vida en el Espíritu, desechando todas las inmundicias y vanidades que le placen a la carne. Y entonces vemos que se santificaban también ciertos días, ciertas fechas y algunas acciones como propósito de solemnidad. Pero en nosotros también es importante vivir agradables a Dios con una vida santa. Cuarto punto de esta definición: ser santo es lo opuesto a estar contaminado. Por eso dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él en el bautismo. Esto definiendo entonces nuestro cambio de estado en la bendición del Evangelio, porque estábamos contaminados por el pecado, pero el Señor nos dio justificación, propiciación y redención en su nombre por medio del Evangelio, pacto que ha sellado con su sangre y que nosotros lo asumimos cuando nacemos de nuevo en la regeneración de nuestro entendimiento y también por el acto del bautismo en agua y recibir la unción del Espíritu Santo. Y como quinto factor determinante de la santidad es esta doctrina fundamental para ser salvo y para tener un buen desarrollo de vida espiritual, a lo que nosotros llamamos formación de vida cristiana. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aquí entonces vamos a mirar el origen más etimológico de la palabra santidad en la Biblia. Este término nace en el hebreo kadosh, que significa puro y tiene aplicación en la física. Hay materiales que deben estar puros, que no pueden estar contaminados con otra cosa porque pierden su calidad y su propósito. También se habla de la pureza en lo que es el ritual y uno puede mirar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la forma del oficio del culto de los levitas para hacer los holocaustos, las ofrendas mecidas, las ofrendas quemadas, las ofrendas de paz y las conmemoraciones cada año en expiación por el pueblo, cuando llevaba el sumo sacerdote la sangre con sangre ajena, que en ese tiempo pues se presentaba con machos cabríos, hasta el lugar santísimo y la rociaba en el propiciatorio. Y todo es un protocolo de suma solemnidad porque es un proceso santo y un proceso puro. Y también se habla de ese sentido en lo moral y en lo espiritual. Dios es un Dios moral. Nuestra plenitud espiritual está en buscarlo con toda el alma, el corazón, sin justificarnos a nosotros mismos y también dando todo de nosotros para serle agradables en todo tiempo en su presencia. En ocasiones también se traduce esta palabra santificación o santidad como aquello que está separado, que está puesto aparte, que ha sido consagrado. Testimonio de Lucas 2:23 también, que así lo representa. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, porque en el Antiguo Testamento, hablando de las primicias, no solamente era sobre los ganados, sino también sobre el primer hijo varón del linaje de los descendientes en Israel.
Y ciertos autores presentan con mucha exclusividad el concepto de haber sido separado, de haber sido dedicado y consagrado, con un objetivo determinante, y es cumplir el propósito de Dios en su vida. Así que hablar de santidad es estar apartado de, o separado para, o apartado para agradar a Dios puntualmente. Este tema de la santidad, en el Antiguo Testamento tenemos un sello de varias áreas. Y para no enfocarme demasiado tiempo, entonces voy a resaltar algunos principios nada más de santidad fundamentales, morales y espirituales del Antiguo Testamento. Los encontramos en lugares, en moradas, en ciudades, pero de manera muy especial en el tabernáculo, el lugar del culto, el templo, con todo lo que era para servir a la causa de Dios y al oficio de agradar a Dios mediante el culto y demás. Entonces se habla de las santas vestiduras. Levítico 16:4 nos muestra lo importante del efod y cómo debía estar bien reluciente, impecable, sin mancha, sin arruga. El aceite de la unción, causa por la cual se simbolizaba la presencia de Dios y la autoridad de Dios en quien recibía la unción para ejercer como profeta o como rey o como juez en Israel y demás actividades que merecían de dicha unción, Éxodo 30:31, y de la cual también participaron los reyes como David y muchos más. Se habla de las santas convocaciones, la solemnidad de las fiestas que para ellos tienen un sentido de valor, de santidad, y el propósito precisamente del tiempo de Pentecostés era la purificación y la Pascua. Tiempo de cosecha y muy cercano a ese tiempo el momento de ofrecer el sacrificio por el perdón de sus pecados. En el Antiguo Testamento con sangre ajena y en el Nuevo Testamento salvos mediante la redención en la sangre de Cristo. Pero también se habla de esa santa convocación. Hoy tenemos santa convocación cada que hablamos de nuestro servicio de culto, lo cual no es para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, aunque también somos edificados y fortalecidos entre los unos y los otros, como lo define la Escritura. Se habla de esas convocaciones del Antiguo Pacto en Levítico 23:4 en adelante. Y también se habla del lugar santo o el lugar santísimo, de lo cual testifica Hebreos 9:2 al 8, lugar exclusivo solo para los sacerdotes, pero que ahora en esta dispensación de gracia tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo, por lo declarados en justicia y en vida nueva y en vida eterna por el evangelio del nombre del Señor Jesucristo. Aquí tenemos una pequeña referencia de lo que era el atuendo o el atavío de quien ofrecía el servicio de culto en el Antiguo Pacto, y cómo la Biblia describe los detalles que hacían referencia a la santidad de Dios y a la altura del culto. Como por ejemplo el pectoral llevaba las 12 piedras que son tipo de las tribus de Israel, una diadema con la escritura santidad a Jehová, que es el propósito central del culto, ser santificados y rendir adoración a quien es santo. Se hablaba de la mitra de lino, que también decía que en su momento representaba ser libre de malos pensamientos y bueno, muchas otras cosas. Y los colores del efod, donde se representa el azul, el rojo, el púrpura y el oro, y entre otros, y eso tiene que ver con el pacto renovado también en Cristo, pero bueno, eso es otro tema que miraremos también. Pero se hablaba de las campanas de oro y lo que sonaba en el vestido del sacerdote cuando ofrecía, y todo esto tenía un sentido no solo físico, sino moral y espiritual, por cuanto se ofrece y se sacrifica para alabanza y gloria de Dios. Y así, continuando con el objetivo de nuestra lección, tratamos entonces este principio tan importante. Cristo viene pronto por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Por eso dice la Biblia en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, dice el Señor a través del apóstol Pablo, hablando de la iglesia como esa estructura gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. Así que Dios espera que nosotros vivamos en santidad para participar del recogimiento. Hay muchos que se oponen a la verdad de que Dios viene por su pueblo. Realmente la Biblia define que Él no retarda sus promesas, como otros lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra porción de la Escritura dice: vengan todos los hombres al conocimiento de la verdad. El proceso entonces para alcanzar esa santificación en nuestra vivencia es primero el arrepentimiento, esa decisión, y a eso como da fruto la conversión, que es el reflejo de un fruto digno de esa decisión. Luego viene ese propósito de consolidar nuestra identidad como iglesia, siendo bautizados en su nombre, por cuanto no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, y la Biblia define en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y también Pablo dice que Ananías le ordenó que se levantara y fuera bautizado, confesando sus pecados y siendo lavado por su nombre. Así también se ve el fruto de experiencia personal de cada creyente que dedica su vida a creer y desea a Dios y recibe la unción del Espíritu Santo como parte del proceso de esa obra de la regeneración para vivir la santidad. Entendiendo primero que la Biblia dice que hemos sido lavados y hemos sido renacidos con la palabra de Dios, por esa palabra que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También hemos sido lavados exactamente en la sangre del Cordero. Y lo importante es hacer la aclaración. En el Antiguo Testamento la sangre cubría porque era sangre de animales, pero en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que hoy podemos decir que sí se puede vivir en santificación por la autoridad del nombre de Cristo y por el valor de esa sangre con la que hemos sido lavados, y que de ese pacto fuimos participantes como muerte, sepultura y resurrección en la semejanza del bautismo, y es un tema que hemos visto también. Otro proceso maravilloso de experiencia es el ser purificados en el fuego del Espíritu Santo. Y así como está proféticamente establecido desde Ezequiel y desde Joel, se ha cumplido en nuestras vidas, dado lo que se desarrolla desde Juan 15 y desde Hechos capítulo 2. Y el crecimiento de la iglesia es el fruto del poder de Dios en nuestra vida para llevar la santidad en nuestros procesos. Hay muchos textos como Mateo 3:11, Efesios 5:26 que hablan de que el Espíritu Santo es ese fuego que también purifica, porque se habla del Espíritu Santo como esa fuente que sacia la sed del alma, pero también se habla de ese fuego del avivamiento del don de Dios que hay en ti, de lo cual exhorta Pablo a Timoteo que se preocupara por enriquecerse y por avivar ese fuego del don de Dios, hablando del valor de la unción del Espíritu Santo en su vida. Y así entonces resaltar de esta forma el valor de nuestra vida en santidad para llegar a la plenitud de Cristo. Aleluya. Así que vamos a orar dando gracias a Dios, porque este principio es uno de los más importantes y de los más hermosos en nuestra vida. Y la Biblia bien nos ha establecido que es necesario hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios sigue sanando no solamente el cuerpo, sino el alma de aquel que necesita vivir en santidad, diciendo en la Escritura que es necesario. La santidad es una necesidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. ¿Y por qué digo que es una necesidad y no una opción? Porque si no podemos llegar a Dios de otra forma, sino por medio de la santificación, entonces debemos asumir nuestro voto de fe con todo el corazón, sin importar el qué dirán, sin importar las críticas, sin importar el afán, sin importar la ansiedad, porque la Biblia dice que el Señor tiene cuidado de nosotros, y también a través de Moisés estableció una palabra importante diciendo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hoy nosotros podemos ver que cuando alguien vive en ese propósito de santidad en Dios,
puede ver en su vida práctica el reflejo de grandes obras de parte de Dios, sobre todo el sentirse seguro de la salvación, por cuanto recibe el Espíritu Santo, que es esa obra de regeneración en nosotros, y de lo cual el apóstol Pablo ilustró diciendo muy puntualmente que esa unción es las arras de nuestra herencia para el día de la redención. Señor Jesús, gracias por este espacio, por esta palabra de orientación y de enseñanza, entendiendo que la santidad, la santificación es un proceso necesario e indispensable para alcanzar la vida eterna, y que debemos tener bien puestos los ojos en tu presencia, en tu palabra, ya que si nos desviamos mirando los seres humanos, cometemos errores, pero mirarte a ti es lo más importante para alcanzar salvación. Por eso tu palabra dice que el que ande en el camino de la perfección, éste te servirá. De diferentes formas cometemos errores, pero también has establecido oportunidad diciendo que si alguno ha pecado, abogado tenemos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Permítenos avanzar en victoria, en fidelidad siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Plata, no tengo mucho en lo material, no tengo bienes ni posesiones, pero soy rico en lo espiritual. Hay quienes tienen mucho dinero, cuentas bancarias aquí y allá, tienen haciendas, tienen mansiones, pero en su alma no tienen paz. En cambio el hombre que tiene a Cristo tiene razones para vivir. Con solo esto de amar a Cristo, aunque sea pobre, vive feliz. En cambio el hombre que tiene a Cristo tiene razones para vivir. Con solo esto de amar a Cristo, aunque sea pobre, vive feliz. Pecado tener dinero, quienes lo tienen, qué bendición. Pecado es darle la espalda a Cristo y a las riquezas el corazón. Hay quienes tienen mucho dinero y como casa una gran mansión, pero no tienen en esta vida paz y sosiego en su corazón. En cambio el hombre que tiene a Cristo, así sea un rancho su habitación, vive tranquilo, muere dichoso, pues su riqueza es la salvación. En cambio el hombre que tiene a Cristo, así sea un rancho su habitación, vive tranquilo, muere dichoso, pues su riqueza